Vamos a iniciar el curso con la primera unidad, que es cálculo diferencial de funciones de varias variables, donde en primera instancia vamos a definir lo que es una función de varias variables. Como preámbulo, recordemos cómo estaba definido una función en una dimensión. Muy bien. Recordemos que una función no es más que la asociación entre dos conjuntos mediante una regla de correspondencia o de asociación. Es decir, tenemos
Bueno, ahora sí, disculpen los problemas técnicos. Y bueno, estamos recordando que una función, la definición de una función es la relación entre un par de conjuntos mediante una regla de asociación. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, a cada punto del conjunto A le corresponde un punto del conjunto B, o hasta otro punto del conjunto A le puede corresponder un único punto en el conjunto B, y esto mediante una regla de asociación que le podemos llamar así: f de x va a ser igual a, por ejemplo, 2x. Muy bien. Y entonces, esto es lo que es la definición de una función en una variable. Muy bien. Como pueden ver, en este caso, solamente depende de una variable, y a lo más, solamente dentro de la regla de correspondencia puede haber un parámetros o constantes que estén en función o con relación a la variable independiente. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a lo que son las funciones de varias variables. Hasta ahora, pues solamente ustedes han visto funciones de una sola variable, que dicho de paso, a esa variable se le llama independiente, y a las variables que está en función de esa variable independiente son las variables dependientes. Sin embargo, muchos problemas comunes son funciones de dos o más variables. Por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza. En física, denotado por W igual a Fd, o fuerza, o trabajo es igual a fuerza por distancia. Y el volumen de un cilindro recto, circular recto, está denotado por esta fórmula. Entonces, como pueden ver, muchas de las ecuaciones o fórmulas que ustedes han utilizado para calcular el volumen de este cilindro o el volumen de esta esfera, pues no son más que funciones de más de una variable. Y bueno, aquí menciona otro ejemplo del volumen de un sólido rectangular. Y aquí está su fórmula, que está en función de tres variables. Y bueno, extenderemos la notación que ocupamos para denotar a una función de una variable, la extendemos para función de dos más variables. Es decir, si anteriormente teníamos f de x igual a x cuadrada, cuando estemos hablando, por ejemplo, de
las dimensiones del plano cartesiano, en una dimensión correspondería a una recta. Agregando una variable independiente más, correspondería a que la función va a estar mapeada en un plano. Y esta función en particular sería la ecuación de un círculo y que estaría mapeado sobre los ejes X y Y. Si extendemos a otra dimensión, y me faltó el menos 1 para que tuviera un radio de 1. Si lo extendemos a otra dimensión, entonces vamos a tener un plano, más bien, un sistema de coordenadas tridimensional donde vamos a estar ahí mapeando lo que es una esfera centrada en el origen de radio igual a 1. Muy bien. Entonces, dependiendo el tipo de problema, así utilizaremos las variables adecuadas para describir el problema en particular. Cuando son más variables independientes, tal que sea un número mayor a 3, sobre todo cuando estamos hablando de matrices, lo común es denotar, tomar solamente a X y poner sus índices y numerarlos. X2, X1, X3, hasta n variables independientes. Muy bien. Comúnmente también a esta función f de x también se le renombra o se puede ocupar como con otra variable, que sería la variable dependiente. Aquí, por ejemplo, en este caso, notan por y, aquí por z, y aquí puede ser por r o con cualquier letra que ustedes gusten. Muy bien, pero siempre es bueno especificar en el problema qué representa estas variables. Muy bien, entonces de aquí nos pasamos directamente a la definición de una función de dos variables. Sea D un conjunto de pares ordenados de números reales. Aquí vamos a trabajar sobre todo en el conjunto de números reales y en caso contrario especificaremos sobre qué conjunto trabajaremos en particular en algún tema que estaremos viendo. Si no, se implica implícitamente que estaremos trabajando sobre el conjunto de números reales, por lo que nuestras definiciones a partir de acá estarán basadas en ese hecho. Muy bien. Entonces, de la definición de una función de dos variables, sea D un conjunto de pares ordenados de números reales, si a cada par ordenado X y Y de D le corresponde un único número real, f de x, y, entonces se dice que f es una función de x y y. El conjunto D es el dominio de f y el correspondiente conjunto de valores f de x, y es el rango de f, también llamado contradominio. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. No, profe. Muy bien, entonces continuamos. Ahorita me está fallando este programa. Me voy a anotar, un momento, voy a anotar los que apenas escriban su nombre en el chat.
Muy bien. Bueno, continuamos. Bueno, antes de continuar, aquí recordar lo que les estaba mencionando, que esta función es de dos variables y aquí está definida una función en la cual deben de aparecer las dos variables independientes. Aquí menciona x y y, pues aquí deben aparecer estas dos variables. No necesariamente debe aparecer las dos variables, sin embargo, que no apareciera una de ellas, pues no tendría caso de notarla aquí. Muy bien. Ya para tres variables, como habíamos dicho, usualmente se notan con x, y, z y denotado adicionalmente la función dependiente aquí como una w, en este caso aquí la denotamos con una r, es a gusto personal, y ya eso es cuando estamos hablando solamente de tres variables y ya no se va a agregar una variable más. Sin embargo, con problemas físicos se ocupan estas mismas variables x, y, z y la novedad ahí es que se agrega otra variable independiente que es la variable temporal o la variable de tiempo. Entonces ya tendríamos ahí un problema de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y 1 temporal. Bueno, pero bueno, aquí estamos hablando nada más de matemáticas y nada más les recuerdo, cuando manejemos un número mayor a 3 variables, lo usual o lo más cómodo es numerarlas con su índice cada una de estas variables. Ahora vamos con el dominio y rango de las funciones de varias variables. Muy bien, recordando a las funciones de una variable, recuerden que su dominio serían todos los valores donde la regla de correspondencia esté definida para esa función. Y su contradominio o rango son todos los valores evaluados bajo esa regla de asociación. Por lo que, si tenemos, por ejemplo, en el caso de una función de una dimensión, por ejemplo, si tenemos f de x igual a 1 de x, el dominio de esta función van a ser todos los conjuntos de números reales, excepto cuando x sea igual a 0, f de x es indeterminado. Muy bien. Entonces, en este caso, ya que al evaluar x igual a 0, tenemos una indeterminación o no tenemos una regla que pueda dividir entre 0, entonces aquí el dominio de esta función van a ser todo el conjunto de números reales, excepto cuando x es igual a 0. Y su contradominio o rango de la función igualmente van a ser todos los valores del número de conjunto de números reales, excepto
cuando x es evaluado en 0. Muy bien. Entonces, pasándolo a dos dimensiones, tenemos, por ejemplo, este primer ejemplo, que es si f de xy es igual a raíz de y menos x elevado al cuadrado, entonces, de primera instancia tenemos que, al evaluar estos puntos, no deben de ser menor a 0, o no deben de salir un número negativo, ya que como estamos manejando el conjunto de números reales, no hay número o una operación dentro del conjunto de números reales tal que se pueda calcular la raíz negativa de estos valores. Si estuviéramos contemplando el conjunto de números complejos, entonces sí, la operación se puede realizar y sí se puede obtener un valor. Sin embargo, al utilizar siempre, en estos casos, solamente el conjunto de números reales, tenemos que tomar en cuenta muy cuidadosamente que la suma, o bueno, en este caso la resta de estas dos variables, sea siempre mayor o igual que 0. Y bueno, en este otro caso, f de xy igual a 1 sobre xy, igualmente, o análogamente al ejemplo que había mostrado para una función de una sola dimensión, el producto de x por y no puede ser 0, ya que habría una indeterminación en ese punto. Y bueno, aquí viene un punto importante, que es el que vamos a ocupar implícitamente para los siguientes problemas. Y es que supondremos que el dominio de una función es el conjunto más grande para el cual la regla que la define genera números reales, a menos que el dominio esté indicado de manera explícita. El rango consiste en el conjunto de valores de salida para variable independiente. A este conjunto o este dominio, que es el conjunto más grande, se le llama dominio natural. Y en este caso, si fuera una función definida de esta manera, f de xy igual a x más y, pues su dominio, al no haber puntos problemáticos como una fracción o una raíz, su dominio pues serían todo el conjunto de números reales. Muy bien. Por eso es que mucho en este tipo de funciones pues no se agrega sobre qué dominio corre esta función. Veamos el ejemplo número 1, el inciso A, con funciones de dos variables. Por ejemplo, en este primer punto, con z igual a raíz de y menos x cuadrada, ya que aquí hay una resta, y lo trasladamos aquí, esta diferencia siempre o necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0 para que la raíz exista. Entonces, de aquí, pues, de esta regla implica que la y debe ser mayor o igual a x cuadrado. Y aquí el rango, al evaluar esta raíz con esta regla que debe cumplir las variables independientes, entonces el rango o el contradominio va a arrancar de 0 a infinito. Y es
Esto natural, ya que solamente la raíz en el conjunto de números reales está definida para valores positivos. Muy bien. Para el segundo caso, z igual a x a 1 sobre x por y, habíamos mencionado que el producto de x por y debe ser distinto de 0. Es decir, de manera independiente o particular, las variables x y y pueden tener distintos valores, pero que el producto de ellas sea simplemente distinto de 0. Por ejemplo, si alguna de ellas es igual a 0, el producto de ellas, sin importar el valor que tenga la otra, ya es 0. Entonces, necesariamente, de aquí podemos explicar que x debe ser distinto de 0 o y debe ser distinto de 0. Para que se cumpla esta regla y esta función pues tenga un dominio exacto en estos valores. Y por tanto el rango va a estar desde menos infinito, corriendo desde menos infinito hasta 0, y de ahí va a pasar de 0 a infinito. Recuerden que estos paréntesis denotan un intervalo abierto, es decir, si tuviéramos un corchete, significa que sí estamos tomando el valor de 0. Sin embargo, al ocupar un paréntesis de esta forma, entonces estamos denotando un conjunto abierto, por lo cual el 0 no entra dentro de esta implicación. Muy bien. Ahora bien, la siguiente función, pues es una función trigonométrica, z igual a seno de xy. Entonces, aquí sería interesante graficarla, donde podemos ver que no hay un valor donde cual se indetermine la función seno. Eso no corresponde a cualquier otra función trigonométrica, sino en este caso, el seno sí puede ser su dominio todo el plano completo, y su rango correrá desde menos 1 a 1. Cuando evaluamos seno de xy con pi radianes, entonces, si la grafica, su rango va a estar entre menos 1 y 1. Sería interesante después graficarlo para que lo vean. Bueno, ya casi termina la primera sesión, entonces les pido ahorita que se vuelvan a conectar para que no perdamos el ritmo de la clase. Ahora analicemos funciones de 3 variables. Nosotros lo más vamos a ocupar funciones de 3 variables cuando estemos haciendo integraciones. Más que nada, pero por lo general solamente ocuparemos funciones de 2 variables. En este caso, tenemos esta función w igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces, aquí el dominio menciona es todo el espacio completo, porque este cuadrado que está elevado a cada una de estas variables independientes, pues hace forzosamente que no podamos obtener ningún valor negativo, y por tanto esta raíz no se puede indeterminar. Y el rango que vamos a obtener al meter todos sus valores de x, y, z elevados al cuadrado, cada una de ellas, pues va a partir del
Bueno, continuamos. Bueno, estábamos comentando que en este caso, al estar elevado cada una de estas variables al cuadrado, pues eso evitará que el resultado o la suma de estas tres variables sea negativo, por lo que su dominio pues es todo el espacio completo. Y su rango pues va a empezar, al evaluarlos en estos puntos en la raíz, pues su rango pues va a empezar forzosamente desde cero, aquí ya tenemos un corchete que se incluye al cero hasta el infinito positivo. Muy bien. Para la siguiente función, aquí simplemente menciona que de entrada, cada una de estas variables x, y y z no deben ser igual a cero al mismo tiempo. Muy bien. Hasta dos variables pueden ser igual a cero y una distinta de cero para que esta función pueda ser evaluada. Si las tres variables x, y z son igual a cero al mismo tiempo, entonces aquí vamos a obtener una indeterminación. Salvo esos par de puntos conflictivos, pues la función w está definida para todo el espacio. Y aquí el rango va a estar a partir del 0 hasta infinito. Recuerden que también al estar elevado al cuadrado, pues no vamos a tener números, valores de w negativos, por lo que empezará desde después del 0, obviamente, hasta todos los valores positivos. Bueno, aquí ya tenemos un producto del logaritmo por xy y el logaritmo está basado en z. Aquí más que nada es fijarnos en si existe alguna indeterminación en la función trigonométrica y sí, acuérdense que el logaritmo pues debe ser forzosamente evaluado con un valor de z mayor a 0. Aquí ya no hay mención de x y y, ya que no hay ningún problema o no hay ningún punto donde pueda haber una indeterminación. Muy bien. Entonces, como pueden ver, salvo que sean raíces o fracciones o funciones trigonométricas, solamente tener cuidado en esos puntos conflictivos donde no va a correr la función. Si es una función bien comportada, entonces su dominio va a ser todo el conjunto de números reales. Muy bien. Vamos a ver este segundo ejemplo, donde nos pide hallar el dominio de esta función. Muy bien. Y es una función de dos variables denotada por x y y, donde es x cuadrada más y cuadrada menos 9. Se le aplica una raíz y está dividido sobre x. Muy bien. De entrada, pues primero analicemos el numerador, más bien el divisor, que es x. Entonces, aquí de entrada tenemos que decir que x debe ser distinto de 0. Ahora, si analizamos el numerador, tenemos que hacer que x cuadrada más y cuadrada menos 9 sea mayor o igual que 0. Por lo que x más y
x cuadrada más y cuadrada debe ser mayor o igual a 9. Si graficamos esta función en el plano, lo que vamos a obtener pues es una circunferencia de radio 3 centrada en el origen. Muy bien, por lo que el dominio va a ser el conjunto de todos los puntos que están en el círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Con excepción de los puntos en el eje Y, como se muestra en esta figura. Muy bien, y son estos puntitos los que no están dentro del dominio, pero los demás sí. Y estos puntitos pues son cuando están evaluados la raíz, o tenemos esos puntitos, esos saltos con los valores 3 y menos 3. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Como pueden ver, de entrada, como estamos viendo funciones, solamente es en estos puntos conflictivos donde debemos tener cuidado. Pasando eso, pues el dominio va a ser todo un conjunto de números reales, y el contradominio van a ser todos los valores que han sido evaluados en esa función. Entonces de ahí no hay problema. Vamos a pasar ahora a las operaciones que se pueden realizar a las funciones de varias variables. Estas reglas son una extensión de las reglas que se aplican a las funciones de una variable. Por lo que no va a haber mayor problema en utilizarlas. Y las principales son la suma, la resta, o lo que es lo mismo, la operación que engloba la suma y la resta, que es la adición, el producto y el cociente. Un caso particular será la composición, que de manera general no hay esa regla de composición para una función de dos variables, salvo casos particulares, pero no de forma general, como son las anteriores. Y muy bien, la regla de adición nos dice que la suma de estas dos funciones que fije son iguales a la suma de manera individual de estas dos funciones x y. A su vez, el producto de las funciones f y g va a ser igual al producto de estas funciones de manera individual. Análogamente para el cociente, salvo que nos restringe que la función g de x y debe ser distinto de 0 para evitar una indeterminación en estos puntos. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la composición, y lo que les mencionaba, no se puede formar la composición de dos funciones de varias variables. Sin embargo, si h es una función de varias variables y g es una función de una sola variable, entonces sí puede formarse la función compuesta, como sigue. Sin embargo, ya que solamente bajo casos particulares es válida esta regla, pues no la ocuparemos mucho, o prácticamente no la ocuparemos para los siguientes temas que veremos. Muy bien.
Las funciones también tienen clasificación. Hay diferentes tipos de clasificación que también se pueden aplicar para una, en este caso para dos o tres variables. Está lo que es una función polinomial, que no es más que este conjunto de variables independientes sumadas de esta forma. Esto lo pueden ver lo que comúnmente ven lo que es un polinomio. De aquí también hay otra clasificación que puede ser que esta es una función cuadrática, ya que la máxima potencia de la variable independiente es 2. Si tuviéramos cualesquiera de estas dos variables independientes elevado al cubo, entonces sería una función cúbica. Si por el contrario, solamente estuviera elevado a la potencia 1 cualquiera de estas variables, entonces tendríamos lo que es una función lineal. Este tipo de funciones sean las que estaremos trabajando durante la clase. Otra clasificación es la función racional, que es la que ya estuvimos ocupando, que sería el cociente de dos funciones polinomiales. Que es lo que ya estuvimos viendo, por ejemplo, en este caso, en esta función f de xt, pues es una función racional. Ahora pasaremos lo que es la gráfica de una función de dos variables. Es importante tener una idea gráfica de cómo es el comportamiento de una función, ya que nos puede decir o mostrar información que podemos ocupar para resolver el problema. Muy bien, entonces, si hacemos recordando para una dimensión, lo que hacemos para el caso de una función de una dimensión es primero lo que llamaremos hacer una pequeña tabulación. Primero lo mostraré para el caso de una función de una variable. Entonces, para el caso de una dimensión, ponemos del lado izquierdo la variable independiente y del lado derecho la función. En este caso puede ser x cuadrado. Entonces, si sabemos un poco del comportamiento de curvas representativas, sabemos que x al cuadrado es la ecuación de una parábola. Entonces, aquí podemos ocupar solamente valores particulares para mostrar el comportamiento de esta gráfica. Por lo general es ocupar un número negativo, ocupar el punto del origen y un número positivo.
Entonces aquí tenemos que evaluado menos 2 en esta función es 4, aquí es 0, aquí es 4. Podemos etiquetar los ejes de la gráfica, o bueno, los ejes del plano en esta gráfica, como ustedes deseen, siempre y cuando sean explícitos y claros en cómo lo están etiquetando. La etiqueta usual es poner X y Y en este sentido. Sin embargo, ustedes los pueden ordenar en el orden que ustedes prefieran, pero que sean claros cómo lo están etiquetando. Muy bien. Entonces, para este punto tenemos X igual a menos 2. Y tenemos que vale 4. Digamos que aquí está 4. Entonces está por aquí el puntito. Cuando vale 0, cuando elegimos el valor de 0, el valor obtenido es 0. Y aquí también. Cuando X es igual a 2, pues tenemos que f de X es igual a 4. Entonces, ya que sabemos un poco el comportamiento de esta función, pues vamos a graficar. Bueno, imagínense que nos salió mejor. Entre más puntos ustedes tabulen, más suave será la curva que ustedes dibujen, ya que habrá menos saltos entre punto y punto. Acá, pues ya sé que va a ser una curva, porque es una parábola, entonces abro un poco el arco. Si no tuviera información de que este es una curva, entonces tendría que tabular más datos, de lo contrario estaría pues dibujando rectas que unían estos puntos. Muy bien. Entonces, si pasamos ya a lo que es la gráfica de 2 dimensiones, en este caso representada acá en 3 dimensiones, porque es un plano proyectado. Este es una ecuación z igual a f de xy, una ecuación general. Entonces, esto es lo que representa la función f de xy, pues sería un plano y proyectado en 3 dimensiones, pues tendría esta forma. Sería como una pequeña sabanita en un espacio tridimensional. Esto ya dependería, esta forma en particular, ya dependería de la función que se vaya a evaluar. Este solamente es una representación genérica de cómo se puede representar una función de 2 dimensiones en un espacio tridimensional. Bien. Entonces, aquí lo que quiere mostrar esta figura es cuál sería su dominio de esta función, cómo representamos aquí cada uno de sus puntos X y Y y cómo está proyectado en el espacio tridimensional. Muy bien. Va a estar más claro, se aclarará esta idea en este segundo ejemplo. Hasta acá, ¿alguna pregunta de cómo realizar las gráficas? ¿O algún punto en especial? No, profe. Bien. Esto, como pueden ver, no está complicado, lo manejaremos a ese nivel, porque va a ser lo suficiente para entrar al siguiente tema, que veremos límites. Ahí también es muy importante determinar cuáles son los puntos conflictivos donde los límites no están definidos. Pero bueno, no adelantemos todavía. Pasemos a este ejemplo número 2, donde nos pide
el dominio de la función f de xy, donde esto es igual a la raíz de y menos x cuadrada. Muy bien. Entonces, de entrada, tendremos un plano donde graficar. Y para darnos una idea de cómo está definida esta función, pues vemos la función en sí, cómo está. Entonces tenemos que la raíz de y menos x cuadrada, y entonces tenemos que x menos y cuadrada debe ser mayor a 0 para que esa raíz pueda ser calculada. Muy bien. Y de nuevo, entonces tenemos y menos x cuadrada debe ser mayor o igual a 0. De aquí podemos deducir que y debe ser mayor a x cuadrado. Por este signo menos. Si fuera un signo más, entonces no tendría sentido o mucho sentido poner aquí un menos, sino simplemente se necesitaría que la suma de estos dos elementos debe ser forzosamente igual a 0. Bien, pero como en estos casos con el signo menos se trabaja mejor o se explica mejor sus conceptos, entonces lo tenemos así. Entonces, si graficamos esta función, si por ejemplo ocupamos su relación de igualdad, es decir, si ocupamos que y es igual a x cuadrada, pues vamos a tener lo que es la ecuación de una parábola. Muy bien. Y entonces el dominio de esta función van a ser todos estos puntos que encierra la parábola. Muy bien. Aquí, como lo menciona esta gráfica, todos los puntos interiores donde y menos x cuadrada debe ser mayor a 0. Como en el exterior no se cumple esa restricción o esa regla, pues no entran dentro del dominio de la función. Entonces, lo que nos da esta relación de igualdad y igual a x cuadrada, pues la frontera del dominio de la función. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo está claro? Todo claro, profe. Como pueden ver, no es muy difícil saber cuál es el dominio de las funciones, ya sabiendo exactamente qué buscar primero. Muy bien, entonces si no tienen dudas, vamos a revisar en lo que nos queda de tiempo la primera tarea en clase. Y les comento de qué va a tratar. Primero, el punto número 1 es evaluar esta función definida de esta manera en este conjunto de puntos en particular. El punto número 2 es análogo, solamente que está definida de distinta manera. Los puntos 3 a 5 es encontrar el dominio y el contradominio de las siguientes funciones. Muy bien. Entonces, este no les debe dar problema.
Espero que terminen en unos 20 minutos, 25. Veremos qué tal han aprendido y veremos qué tiempo les toma para saber que si se tarda mucho, entonces habrá un problema de que algo no están entendiendo. Entonces, este es el problema. Recuerden, le toman foto y me lo envían en formato PDF. Me lo envían al correo, que si no lo saben, lo voy a escribir acá. Este correo. Entonces, si no tienen dudas, pues comiencen. Aquí estaré por si tienen alguna duda al respecto en los problemas. Profe, yo sí tengo una duda en el último apartado. ¿El dominio y rango se establecen así, digamos, solo anotándolo o se debe de sombrear en la gráfica? Pues solamente escribiéndolos, o sea, que el dominio sean tales que cumplen la siguiente relación, así como lo habíamos visto, porque si si te das cuenta, pues no pide tanto que dibujen la gráfica de la función. Ah, Si ok. te da tiempo, pues adelante, o si tienes problemas en encontrar dónde está el dominio o el contradominio de estas funciones, pues sí, una buena idea es graficar. Más adelante les mostraré una forma más fácil de graficar para que no estén tabulando. Entonces, mediante un lenguaje de programación podemos graficar estos tipos de funciones, sobre todo cuando son de funciones de más de dos variables, pues se complica mucho la gráfica, ya que ya estamos hablando de dimensiones espaciales. Entonces, de entrada, por eso no les pedí que grafiquen, solamente de aquí pueden deducir de manera matemática, pues el dominio y el rango de la función. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón. En el uno, es reemplazar los valores por los que se están dando, ¿no? En el caso de reemplazar por las variables, ahí, ¿cómo era? O sea, ¿se reemplaza la variable por la otra variable o algo así? Sí, aquí iba a anotar que este representa en este orden X y Y. Entonces ustedes van a reemplazar estos valores en esta función. Cada uno de estos valores particulares los van a evaluar en esta función y van a obtener el resultado obtenido. ¿Muy bien? Ok, entonces cuando se reemplaza y, por ejemplo, en y, simplemente se anota la variable, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero no se preocupen. También que se vayan acostumbrando a utilizar siempre en lugar de valores numéricos, pues otras variables. Aquí, por ejemplo, están diciendo que lo reemplaces por otra variable que en este caso es t, y en el segundo término por un valor o un escalar. Entonces, es solamente para que se vayan acostumbrando a manejar cada vez más variables que escalares. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, entonces,